Bueno, hay una que se llama trilingüe, que parecería de inglés y saca licenciados en Derecho. Ah, sí. Miren, una escuela patito puede formar excelentes abogados, sí. 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 Pero el compromiso es del estudiante. Claro. El estudiante no debe de concretarse únicamente a lo que el maestro le da ahí y volver a agarrar el cuaderno cuando le vuelve a tocar clase. El buen estudiante tiene que estudiar por su cuenta. Necesariamente, y no nomás de escuela patito, de todas las escuelas. Tiene uno que estudiar más para saber más que otras gentes, que otra gente. ¿Sí? Necesariamente. Si quieres ser bueno, si quieres ser de montón, vas bien. ¿Sí? Y si quieres ser mediocre, Decíamos, si quieres ser mediocre, vas bien. no venga. Nada más que la vida el día de mañana te va a cobrar. No es lo mismo alguien que estudie, que se prepare. Hablamos nosotros, Brandon, ¿sí? Un muchacho que presentó un examen para entrar a Poder Judicial Federal, lo pasó y ahorita está. Y aún así está limitado a contratos de un mes, ahí acostumbran así. A los 6 meses, si tiene continuidad, ya se le da la plaza. Pero está bien, porque hay mucha gente que abusa. Hay gente, se le llama, tú tuviste como empleado, tuviste entrada de caballo bueno. ¿Qué es eso? Pues muchas ganas, muy esto, muy lo otro. Ya en el camino te fue bajando el trote. ¿Sí? Hay que mantener una determinada calidad. Pero alumnos así como Brandon, pues está el juez que le comenté, el juez Alfredo Cárdenas, era así como Brandon y ahora es juez. Sí, no, hay gente brillante, pero la minoría. Lamentablemente no somos mayoría de gente brillante. Así es. Yo también incluí sin querer, en plural lo utilicé. Entonces mencionábamos, el proceso penal será acusatorio oral, son características. Y lo que comentaba es que de aquel lado, ya sea aquí o que nos estén viendo, quiero aprender. Pues ponle atención y eso, apunta. No puedes estar viendo sin estar apuntando. Más cuando estás consciente, se llama, estás consciente de tus áreas de oportunidad. Soy bonito, ¿verdad? Estoy consciente de mis áreas de oportunidad. En un lenguaje anterior se decía, estoy consciente de mi nivel de pendejismo. ¿Sí? ¿Sí? Pero muchos no. Es más, lo malo es que muchos no reconocen su nivel realmente de calidad, ni siquiera solas. ¿Sí? El éxito de un grupo de estudio, o parte del éxito de un grupo de estudio, es la humildad ante el error. Yo te corrijo ahorita algo y buscas justificarte. Bueno, es que me agarró tan bien cuando yo volteé y no oí, algún pinche pretexto para decir que estuviste mal. No, simplemente, sí estuve mal, así tan sencillo, y todos cometemos errores. Entonces dice, se regirá por los principios. Estos son los principios. Lo de arriba son características del sistema procesal penal acusatorio. ¿Sí? Acusatorio y oral. Esa oralidad. Eso que no terminan de entender, que el juez jamás tiene en sus manos el expediente, legalmente hablando, el expediente llamado carpeta de investigación, y va a tener la información de lo que las partes en ese momento le digan, bajo la técnica de mi prima la chismosa, que te da la información de lo que se aprendió de memoria sin estar leyendo. Tuve audiencia el domingo, la Ministerio Público muy joven, y su señoría solicita se privilegie la oralidad. La Ministerio Público está leyendo. Abogada, no lea. ¿Sí? No estoy leyendo, estoy viendo algunos datos. Y cuando veo que le cambio de hoja, su señoría sigue leyendo. ¿Ganas de chingar al prójimo? Forma parte de la técnica de litigación de chingate al prójimo. Pero también debemos de hacer, porque también yo, si lo critico, no debo de hacerlo. ¿Sí? Sí. No debo de hacerlo. Porque aquí te exigen la oralidad, y el 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales te exige que no se lean constancias completas ni apuntes tuyos.
Puedes bajar la vista para un nombre, para una fecha, para un esto, pero se advierte, su señoría, estos hechos ocurrieron el 14 de enero de 2012, ¿sí? Los policías aprensores fueron el señor Víctor Ortiz y el señor Juan Carlos Enríquez. El primero señaló tal, pero no vuelves a leer. Bueno. Apartado A, el 20 constitucional tiene 3 apartados. Apartado A, de los principios generales. 1. Del lado, en la fracción primera del 20, apartado A del 20 constitucional, no hay cambio. ¿Sí? El 2, no hay cambio. El 3, vamos a leer el texto actual. Para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. La llamada contrarreforma está ofreciendo lo siguiente: para los efectos de la sentencia solo se consideran como prueba, está igual que en el texto actual, aquellas que hayan sido desahogadas en audiencia. Quitaron la palabra de juicio. ¿Sí? Esto nos presagia que va a haber alguna situación en el Código Nacional de Procedimientos Penales que afecte a la audiencia de juicio. Sí. ¿Cuál? No sé. No sé, porque en este momento estamos analizando los cambios que se proponen a la Constitución. Cuando analicemos los cambios que se proponen al Código Nacional de Procedimientos Penales, veremos este cambio a dónde le pega. Aquí nada más sabemos que están quitando que diga audiencia de juicio. La ley, dice la contrarreforma, la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiere desahogo previo. Está igualito que en el texto original, pero aquí ya es donde dices, pues ya no entendí, porque ya le quitaron la audiencia de juicio y aquí sigue para admitir en juicio la prueba anticipada. Y en el mismo párrafo, ¿no? En el párrafo le quitan la audiencia de juicio y abajo sobrevive lo de admitir en juicio. ¿Por qué razón? Hasta que leamos el Código Nacional podemos tener mayor certeza o mayor, nos damos idea de por qué es este cambio. Ahorita lo importante es detectar en qué es el cambio. La tarea que se les dejó fue de los artículos que ya hemos visto de esta contrarreforma, de lo que se platicó en clase, haz tu resumen. ¿Sí? Esa es la tarea. De lo que se platicó en clase, haz tu resumen. Si tienes algo que incorporar, pues dilo. Pero de los artículos, apenas de los que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Para qué el resumen? Para que reafirmes lo que se vio en clase. La fracción cuarta del apartado A. El juicio, dice el texto actual, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. A ver, pregunta. Acuérdense que lo más difícil que tenemos como gente estudiosa es razonar. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad y hasta estudios de posgrado, te califican tu buena memoria, no tu capacidad de razonar. Esta fracción cuarta dice, actual, fracción cuarta, apartado A, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Pregunta. En la Ciudad de México, los jueces adscritos a la unidad 12, que es la encargada de autorizar actos de investigación de parte del Ministerio Público que requieran control judicial, así como órdenes de aprehensión. Esos jueces de la unidad 12, el MP ante ellos solicita la orden de aprehensión.
ellos, por acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, libran la orden de aprehensión, y una vez que se ejecuta, el juez que libró la orden de aprehensión va a conocer de la audiencia inicial, que se llama audiencia inicial de formulación de la imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. ¿Ya lo apuntaste, José? No estoy. ¿Por qué? Porque hubo una orden de aprehensión. Esta se cumplimentó. ¿Quién va a conocer de audiencia inicial? El juez que la libró. Y la pregunta ahorita es, el juez que haya librado la orden de aprehensión también conozca de la audiencia inicial de formulación de imputación en cumplimiento del orden de aprehensión. El hecho de que sea el mismo juez violenta, pregunta, esta fracción cuarta del apartado A. Soy el reloj. Esto me lo regalaron en Unitec. Repito la pregunta. ¿El juez que libra la orden de aprehensión es el mismo juez que va a llevar la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión? ¿El hecho de que sea ese mismo juez violenta la fracción cuarta del apartado A del 20 constitucional? ¿De la reforma? No, de que está actual. Lo que está actual dice, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente. Pues sí lo... El juez libra la orden de aprehensión y ese mismo juez conoce de la audiencia inicial. La pregunta es, ¿esto violenta la parte inicial del párrafo, Sí, de la fracción cuarta del apartado A? sí lo violenta. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que no debe conocer el mismo juez. Pues no lo violenta. Porque ahí dice, el juicio. Es otra etapa. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Cuando se libra el orden de aprehensión, ¿en qué etapa procesal se está? De las tres que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales 211, ¿en cuál se está? En investigación. En etapa de investigación. Esto está dedicado, y esta es cuestión de saber leer. Ahí dice el juicio. Y muchos problemas de nosotros como abogados es saber leer, relacionar. En una audiencia que tuve en la mañana, que ya era argumentaciones de la defensa en contra de la solicitud del Ministerio Público de auto de vinculación a proceso por violación equiparada, del expediente llamado carpeta de investigación en este sistema, le digo al juez, la madre del menor no le constan los hechos. Ella refirió lo que el menor le dijo. Y tenía que referir lo que el menor le dijo con las palabras aproximadas que le dijo el menor, porque a ella no le constan los hechos. Y se tiene que advertir si lo que dijo la señora concuerda después con lo que dice el niño. 14 años. Porque si ella simplemente es una comunicadora al Ministerio Público de lo que le dijeron porque no le constan los hechos, no puede variarlos. Y el niño dice, pero aquí es donde tienes que observar, su señoría, la declaración del menor, no puede decir nombre porque es víctima de identidad reservada, ¿sí? La entrevista del menor se llevó a cabo el 24 de enero de este año. Y le dice a la Ministerio Público,
A pregunta del Ministerio Público, ¿cuándo le referiste esto a tu mamá, lo que te había pasado? La semana pasada. Te vas a ver cuándo fue la semana pasada, agarras un calendario, que aquí tenemos uno, este es de febrero, nos vamos a enero. El 24 fue día viernes. Él dice la semana pasada. Su señoría tuvo que haberle hecho la comunicación en los términos que dijo el menor de los días 12 a 18, que es la semana pasada al 24 de enero que declaró. Porque eso dijo el niño la semana pasada. Sin embargo, su señoría, la Ministerio Público aquí presente, en su constancia de inicio de carpeta de investigación, señala textual, su señoría, que la señora Petra, mamá del menor, le dijo 2 puntos. Yo me enteré de los hechos en mayo del 2019, porque mi hijo me dijo, tengo que decirte algo, mamá, que ha venido pasando. En mayo del 2019. Pero esto lo tuve que ver, de leer la entrevista, de leer acá, y hacer el razonamiento y esto. Iba a ser grosero, pero yo no acostumbro. Si este puto artículo dice, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente, el juicio, la orden de aprehensión no es juicio. Los jueces de control podrán conocer a nivel nacional, este es Código Nacional, esta es Constitución, pero está en el Código Nacional también. Los jueces de control podrán conocer 2 veces del mismo asunto. Usted ya había dicho que sí. Sí. Diferentes La segmentos. prohibición está en la etapa de juicio. Exacto. La prohibición está para la etapa de juicio. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Soy entonces un celular, ¿no? Soy. Creo que es el mío. Como este Bueno. micrófono aquí. Roberto. Es algún galán que te está mandando fotos ahí. Han de de- ser las hijas Ya, maestras. ya me imagino, así está el galán. Las Estás hijas y para maestras, acá las y hijas. para esto, y luego te acusan de la ley Olimpia. Ah, Por favor, hay que saber leer. A su servidor, Estoy bien, clase. siendo proyectista de sala, Estoy bien. porque además, no sé si fue suerte, finalmente fue suerte porque ya estoy aquí, Mándame por no mensaje, tuve estoy en clase. problemas, pero Bye. cuando entré a trabajar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, entré directamente de proyectista de sala. Está muy cabrón. Nunca había trabajado en el Tribunal Superior de Justicia y entro directamente a proyectista de sala. No, pues no está muy cabrón, está Sí. re cabrón. 8 meses de dormir muy poco. Trabajaba de día, de noche y también otras horas más. ¿Sí? Dormía muy poco porque estaba muy difícil el trabajo. Lo que daba lugar a que una vez la magistrada me regaña y me dice, licenciado Servín, siéntese, de este proyecto que me dejó usted aquí, quiero decirle, usted no sabe leer. Me dice, ¿cómo no sé leer? Si tengo primaria, secundaria, preparatoria, universidad. El título, mi padre lo tiene ahí, dijo así, mi padre lo tiene ahí en la sala, soy el orgullo de la familia. No sabe leer, licenciado Servín. Pasa usted la vista sobre las hojas y no se le queda la información. Aquí dice usted, Pedrito dijo que el día tal, tal, tal. Y cuando acaba dice, lo cual se corroboró en su ampliación de declaración, donde dijo tal cosa. ¿Cuál corrobora, licenciado? Están diciendo cosas contrarias. Aquí dijo una cosa y aquí dijo otra contraria. ¿De dónde se corrobora? ¿No sabe usted leer? Gracias a esos regaños aprendí a ponerle más atención a la chamba y no hacer las cosas a lo pendejo. ¿Sí? Esto del juicio a alguien le debe quedar bien claro. ¿Sí?
Y si los otros que no opinaron eran de la misma idea, dicen que bueno que este güey habló, ahí lo regañaron, no a mí. El cambio que dice la contrarreforma: el juicio se celebrará en audiencia ante la presencia del juez, a quien las partes le presentarán los argumentos y los elementos probatorios, misma que se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. En la actual redacción, la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. En la propuesta, el juicio se celebrará en audiencia ante la presencia del juez, a quien las partes le presentarán los argumentos y los elementos probatorios. Esta parte elimina la etapa intermedia, porque directamente ante el juez se presentarán los argumentos y los elementos probatorios. Todo lo que se hace en la intermedia pasa a ser en esta audiencia. ¿Sí? Como sucedía antes, que ante un solo juez, este juez conocía desde la orden de aprehensión hasta el dictado de la sentencia, y lo que daba mucho lugar a corrupción. Ahorita el hecho de que no siempre conozca el mismo juez le da matiz para que los actos no puedan ser motivo de corrupción. Que la haya es otra cosa, pero al menos sí es buena medida que no siempre conozca el mismo juez. Claro que es buena medida. Muchas ocasiones te vas enterando de qué juez es hasta que entra. Párense todos porque va a entrar el honorable juez. ¿Sí? Este es un cambio radical. Por eso es parte de lo que en los foros, en diversos foros, los únicos que pueden pegar de gritos en contra de la contrarreforma son los abogados, las barras de abogados, las asociaciones civiles. Los ministerios públicos no, los jueces menos. Y por una razón lógica jurídica, ellos están encargados de aplicar la ley, unos en Procuración de Justicia, otros en Administración de Justicia. No están encargados de criticarla. A mí una ocasión me preguntaban, siendo juzgador, ¿tú qué aplicas? ¿Finalismo o causalismo de aquellos tiempos? No sé. Aplico Constitución, Código Penal, Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Si estos artículos tienen contenido causalista, lo aplico. Si tienen contenido finalista, lo aplico. Lo que tengo que aplicar es la ley. Si estos cambios hay, los jueces, los ministerios públicos no tienen otra más que acatarlo. Por eso no pueden ser las voces discordantes y las consecuencias laborales que pudieran tener por andar criticando lo que deberían de cumplir. Por eso no van a oír voces desde ese lado. ¿Por qué en las cámaras, diputados, senadores sí se puede? Porque hay diversos partidos políticos. Si esto lo está proponiendo, dicen, el fiscal Gesmanero, ¿de qué color es? El moreno. Es moreno, ¿sí? Sería rarísimo que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores alguno de los integrantes de ese mismo color se opusiera, ¿sí? Porque también debe haber disciplina partidista. La fracción quinta queda igual, fracción sexta queda igual, fracción séptima queda igual, octava queda igual, novena si hay cambios. Dice el texto actual: cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Es muy importante esta parte. Ayer, el miércoles de jueces, vimos ahí cierta situación que sería largo de platicarlo, de situaciones que rara vez los abogados litigantes las invocan. ¿Sí? El caso es, nomás les voy a decir el caso.
Plazo de investigación complementaria, el que se haya fijado en la audiencia inicial. El último día de ese plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público aporta a su carpeta X medio probatorio, X antecedente de investigación que después lo puede ofrecer como medio de prueba. Ya ven este relajo de que se llama antecedentes de investigación, también le llegan así datos de prueba, y en la intermedia ya se cambian medios de prueba. Bueno, aunque no teníamos esa bronca, en el sistema anterior todos eran medios de prueba. Bueno. El último día de la investigación complementaria, incorpora a su carpeta de investigación del Ministerio Público X antecedente de investigación, vulgo llamado datos de prueba. Es evidente que la defensa no va a poder ejercer ningún acto de defensa en contra de esa incorporación del último día. No le da tiempo de solicitar prórroga de la investigación complementaria, porque esa solicitud la tienes que hacer antes que fenezca el plazo. ¿Sí? Si hoy en la noche lo incorpora el Ministerio Público, por más que quiera mañana, su propuesta, su petición de prórroga de la investigación complementaria será extemporánea. ¿Sí? Este era el tema, ¿qué hacer? Para que el juez te autorice, primero, ¿qué hacer? Pero son las partes interesantes que precisamente, y más cuando esta plática es entre jueces, pues obtenemos información que ellos sí ven en la audiencia, nosotros hasta que nos tocara. Gracias a los grupos de estudio, alguien puede decir, maestro, yo eso lo he vivido, y se pasó así, así, así. Cuando estudias tú solito, ¿cuándo vas a aprender? Porque te falta la experiencia. A lo que voy, cuando dice aquí, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos nosotros que manejar, que dominar, cuando hay nulidad por violación de derechos fundamentales. ¿Cuándo se actualiza la figura del saneamiento? ¿Cuándo se actualiza la figura de la convalidación? El mundo de cosas que tenemos que aprender para poder estar en una audiencia y si se actualiza alguna de estas figuras, pues alegarlas. Nulidad, convalidación, saneamiento. Partiendo de que la fracción novena del apartado A del 20 constitucional nos dice: cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. ¿Qué propone la contrarreforma? Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio de cómo fueron obtenidas podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa, entiéndase, el juzgador del proceso, cuando exista respecto de estas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiese sido inevitable. Actualmente se maneja a nivel teórico estas partes que están diciendo: la regla, toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Es la regla actual. Excepciones a esa regla: descubrimiento independiente, su descubrimiento hubiera sido inevitable, o hay un vínculo de atenuación. ¿Qué es eso? Pues hay que estudiar. Ahora lo están incorporando a nivel constitucional. ¿Sí? Pero esto parece un trabalenguas. ¿No es claro? Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio de cómo fueron obtenidas podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador. ¿Sí? Esto no es más lo que ahorita en la doctrina se habla de nulidad de pruebas por violación de derechos fundamentales y sus excepciones. ¿Sí? Pero creo que es desafortunada la redacción. Muy desafortunada. Décima, los principios previstos en este artículo, queda igual. El apartado B de este 20 constitucional, de los derechos de toda persona imputada. La fracción primera queda igual, que es la presunción de inocencia.
La fracción segunda queda igual, que es el derecho a declarar o guardar silencio. Es muy importante hoy, de acuerdo a tu estrategia, a mi estrategia, era una audiencia, formulación de imputación por cumplimiento de la retención, y declaró mi cliente, ¿sí? Puede declarar o puede reservar su derecho. Si declara, puede hacerlo de manera libre o a preguntas que le formulen las partes. ¿Qué quiere decir de manera libre, Gael? Lo que él realmente tenga en su conocimiento del hecho que están llevando a cabo, ¿no? Del hecho que se dio. Volvemos, parte de lo que... Hay gente joven que es viva, dirían, para lo malo, pero es viva. Y acabo de escuchar, porque dijo este señor de enfrente, puede declarar de manera libre o a preguntas de las partes, o es una conjunción disyuntiva, o así o asado. De manera libre, por lógica, me está hablando que no va a ser a preguntas. Espontánea. De manera libre es lo que él quiera, como quiera decirlo. No va a haber una dirección, porque las preguntas es una dirección, ¿sí? De manera libre, claro, en ambas va a decir lo que le consta. Ya sea de manera libre o a preguntas, va a decir lo que le consta. Pero de manera libre es que nadie lo interrumpe. Lo que él quiera. Todo lo que quiera de su ronco pecho. Lo que quiera, lo que le conviene. Peligro. Pues obviamente lo que le conviene, de pendejo habla lo que no le conviene, ¿sí? Por eso el juez dice, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Ahorita dijiste lo que le conviene, pues obviamente, sería muy tonto si dijera lo que no le conviene. Porque si admite la comisión del hecho que la ley señala como delito por el estadio procesal donde estamos, ¿sí? Pues se anunciaría, quiere confesar los hechos, ya para, ¿sí? Y el MP, ¿bastaría con la confesión para dictar la autovinculación? No. ¿No? ¿Qué faltaría? Los testigos, las pruebas que realmente tiene que presentar el MP. ¿Pero por qué faltaría si ya confesó? Pues, no es una prueba plena que él confiese nada más lo que quiera. Ahorita dirían admita hechos, o admita está peleándose hechos, de confesar. o admita hechos que él quiere decir, ¿no? A lo mejor Porque necesariamente su admisión de hechos debe corroborarse con otros antecedentes de investigación, nada más por eso, no basta su admisión de hechos. Un agente puede admitir hechos para quitarle responsabilidad a mi hijo. Yo lo hice yo, para que no pague mi hijo su pendejada que hizo. Nada más que de lo que hay ahí en el resto de antecedentes de investigación, no fue él, ¿sí? Y obviamente, pues, buen ejercicio, señor, pero se va a chingar su hijo, ¿sí? Puede declarar de manera libre y también puede decir, y solamente le voy a dar respuesta a mi defensor, no al Ministerio Público. Maestro, perdón por la interrupción, es lo que sucedía en el inquisitivo mixto en la preinstrucción, porque le tomaban su declaración preparatoria y él declaraba todo lo que quería. Y ya después le preguntaban, ¿quiere usted o es su deseo contestar preguntas? Pero le aclaramos que usted puede decidir preguntas de su defensa o preguntas nada más del Ministerio Público. Y él decía, no, nada más de mi defensa, no quiero contestar preguntas del MP. Y así quedaba sentado y así procedía. También en el proceso. ¿Mande? En el proceso así era también. En el proceso sí es que se ofrecía. Acuérdense, en este sistema, el imputado puede, si me quieres regalar un cafecito también por ahí, en este sistema, el imputado puede declarar y el acusado, si ya estamos en etapa de juicio, en cualquier momento.
puedes declarar en cualquier momento. Antes no, había momentos específicos. ¿Sí? Bueno, ha declarado guardar silencio y todo lo relativo respecto de ese. Fíjense, hay gente que demasiado papista en este sistema y dice, ya no se dice confesión. Le puedes responder válidamente, discúlpame, es que seré pendejo, porque la fracción segunda del apartado B en la parte final dice, la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Yo le sigo llamando confesión, porque ahí lo dicen. En dado caso, dile pendejo a quien hizo este artículo, no a mí. Si la Constitución tiene la palabra confesión, puede seguir utilizando la palabra confesión, porque lo dice la Constitución. ¿Sí? Sí. La fracción tercera, a que se le informe tanto el momento de su detención como su comparecencia, los hechos que se le imputan. Sigue igual, la contrarreforma no pide nada. La ley establecerá beneficio a favor del inculpado procesado sentenciado que presta ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Sigue igual. Cuarta, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señala la ley. O sea, te voy a auxiliar, pero como dice la ley que te deba de auxiliar, no como tú quieras. Hay cambios en esta fracción cuarta, apartado B. Sí, no, Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Está igual. En los términos que la ley le otorgue y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. ¿Qué cambio le vemos? Concediéndosele ya no aparece en la propuesta y tampoco estime necesario al efecto de auxiliárselo. Ahí también hay otra variante. A ver, la primera, aclárame. Sí, por ahí la tiene el primera. micrófono, por ahí. Sí. Ay, se apagó. Hay que subirle, ¿no? La primera que advertiste. La primera, como se encuentra actualmente el texto, dice y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo. Y en la propuesta dice y demás pruebas pertinentes que ofrezca en los términos que la ley le otorgue. Esa sería la primera variante. ¿Pero cuál cambio es? El cambio es la palabra que dice concediéndosele, más bien la oración, concediéndosele el tiempo, no el término como dice la propuesta. Esa es ¿Y la primera tiempo y variante. términos no será lo mismo? Actualmente dice, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto. Ahí acabamos. Acá dice, en los términos que la ley le otorgue. En los términos que la ley le otorgue. Y actualmente dice, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto. En esencia yo no le veo cambio. Es nada más Concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto. Así está. Y ahorita dice, se le recibirán en los términos que la ley le otorgue. Pues también era antes, porque decía el tiempo que la ley estime necesario. La ley. Yo creo que nomás revolcaron la redacción. Porque en la otra parte, y auxiliándose para obtener, queda igual. ¿Es en la fracción sexta o Cuarta. Esta es cuarta. cuarta? ¿Sí? Ajá. Creo que dice lo mismo, nomás revolcaron. Sustancialmente Del sería- apartado B. Quinta, también hay cambio. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores. Muchas gracias, corazón. Protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos
o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Actualmente la contrarreforma dice: será juzgado en la audiencia pública por un juez o tribunal. Está igual. La publicidad y el acceso a la información, en el texto actual nomás dice: la publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción. Si notan, lo único que incorporaron en esta nueva redacción a este artículo, esta fracción quinta del 20, agregaron después de la publicidad y el acceso a la información. ¿Qué diferencia hay entre publicidad y el acceso a la información? Este está bueno para quemarse la boca. A mí me gustan bien calientes o bien fríos. Acceso a la información y publicidad, pues. La publicidad y el acceso a la información. ¿Hay diferencia entre la publicidad y el acceso a la información? Sí. Yo digo que sí, porque realmente publicidad la están publicando y acceso Esto, el término publicidad para el sistema procesal penal acusatorio no es publicación, ¿eh? Dentro de los principios del sistema procesal penal acusatorio, uno de ellos es la publicidad. No, pues entonces queda igual. Nada más. No queda igual, se están metiendo y el acceso a la información. Acceso a la información y la publicidad. La publica. Que no es publicar. Aquí no está hablando de prensa o de radio que publican ahí porque están haciendo publicaciones, nada más que las vemos, ¿no? ¿En qué consiste el principio de publicidad del sistema procesal penal acusatorio? ¿Qué? Adelante, por ahí. A ver. Había otro micrófono. A ver. Este mismo. Sí. Que cualquier persona puede entrar a las audiencias. Exacto, es el principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, cualquier persona puede ingresar a las mismas. Ese es el principio de publicidad. Y aquí, en esta fracción quinta, nos señalan los casos de excepción que están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso dice: la publicidad, el texto actual, solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, y ahí te pone diversos supuestos. Por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores. O sea, el acceso a las audiencias se puede restringir por alguna de estas causales que aterriza el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales dice: esta restricción puede ser parcial o total. Ahorita vamos a desahogar un medio de prueba que tienes que ver sobre la intimidad del testigo, ¿sí? Obviamente hay solicitud por alguna de las partes y el juez accede después de que haya... Cuando dice contradictorio, una de las características del sistema, contradictorio es: tú pides, ¿qué opina el otro? Aquel pide, ¿qué opinas tú? También se llama control horizontal, ¿sí? Este contradictorio, el juez puede, después de que habla alguna de las partes, se dirige a la contraparte y le dice: abogado, control horizontal. ¿Qué chingados será eso? Dices: vamos a jugar gatos, también hay control vertical, ¿no? Control horizontal es, ¿qué tiene que decir? ¿Sí? Las audiencias, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden ser restringidas el acceso al público de manera parcial o total. O sea, total es: no va a haber público mientras dure todo ya sea audiencias preliminares o juicio. Parcial, nada más para este determinado desahogo de medio de prueba, si es que estamos en juicio. O también hay desahogo de medios de prueba en la audiencia inicial. Dígame usted. Mi micrófono. Hay varios micrófonos, ¿no? Dos, pero nada más estamos viendo uno. Ay, ¿por qué lo apagan, muchachos?
Sí, mañana en la mañana. Yo quisiera nada más hacer un comentario. Hubo un caso que no recuerdo mucho, pero a lo mejor usted me puede ayudar. Mataron a una persona. Mataron a Simón Blanco. Asesinaron a una persona de Conagua, que a su hijita. Conagua la mataron. De Conagua, trabajaba en ¿Quién de Conagua. Conagua matar a alguien? No, con pistola de trabajaba oro? esa persona. Trabajaba en la una mujer que institución que se llama trabajaba en Conagua. Conagua. Y no sé si recuerde usted Estoy el haciendo caso, enojado, sí, que La está se bloqueando. la habían llevado a ella y a su hijito, recuerdo. no recuerdo el No. asunto, y que le habían dejado, al hijito lo habían dejado debajo de un puente, y incluso las personas que se habían llevado a esta servidora pública le habían dado unos dulces y dinero al hijo y lo dejaron debajo del puente. Entonces, en una audiencia el Ministerio Público solicitó que se restringiera el acceso del público porque se iban a tocar datos del menor. Entonces el juez comentó que no había lugar a la petición del Ministerio Público porque la identidad del menor ya había quedado reservada y que entonces no se tenía por qué restringir el acceso del público y que el público podía continuar entrando a las audiencias. Sí, no accedió. Exacto. Pudiera ser que se van a exhibir fotos del menor desnudo. Pues, vamos todos para afuera. Sí, pero Sí. no había sido. A quien no se le puede restringir la información es a la defensa. Volvemos. El hecho de que en un asunto se maneje a la víctima con identidad reservada bajo las siglas RSS no impide a que el abogado defensor solicite al juez que el Ministerio Público le proporcione en una hoja la información inherente a esa víctima de identidad reservada. En esta audiencia, que era de violación en agravio de un menor de 14 años, fue el juez quien dijo, no obstante que estamos en presencia de un delito en donde la víctima se maneja con identidad reservada, se le solicita al Ministerio Público que le proporcione la información para que no haya ninguna duda de quién es la persona que está siendo víctima del delito. Por favor, escriba el nombre, ¿sí? Proporcióneleselo al imputado. El señor imputado no puede pronunciar en voz alta el nombre, nada más es para que se entere, pero no lo pronuncia. Ese es el acceso a la información. Aquí, la publicidad entendida como el principio, uno de los principios del sistema procesal penal acusatorio, no como el publicar. No, pues yo no lo dije. No, pues sí. No, yo lo dije. A mí no me regañen. Sí, sé bien quién lo dijo, no te pongas el saco. No, pero me voltea a ver a mí cuando... Está más cerquita. Perdón. Y le gusta Aquí están incorporando, están adicionando, dentro de los casos de excepción donde puede ser el principio de publicidad restringido, están incorporando también el acceso a la información. Esto es muy grave. ¿Sí? ¿Qué no tenemos un instituto de acceso a la información cuando alguien no te quiere dar instructor? Ah, sí. ¿Sí? Esto es muy grave. ¿Sí? Dentro hay un principio de publicidad que puede ser restringido. También hay un acceso a la información que puede ser restringido de acuerdo a la contrarreforma. ¿Sí? Espérenme, déjenme anotar eso. El siguiente párrafo, delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación, sigue estando igual. La fracción sexta. Les serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Hay cambio en la propuesta. Les serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso relacionados con la imputación. Le están agregando relacionados con la imputación. ¿Tendrá trascendencia esto?
Está igual en la parte donde dice, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Le están adicionando relacionados con la imputación. ¿Tendrá trascendencia? Sí, porque qué tal que ofrecemos una prueba que no está relacionada con la imputación, digamos un peritaje, y yo quiero tener acceso al peritaje de cargo y todos los datos inherentes a ese peritaje. Y Eso sí te lo van a prestar. legue. Eso sí te lo van a prestar. Pero dice ahí relacionados con la imputación. Únicamente con la imputación te podemos recibir todos los datos que solicites para tu defensa y que constan en el proceso. Únicamente con la imputación. El peritaje no. El peritaje está en la carpeta, es parte de la imputación. Bueno, yo considero que por principio de cuentas en la carpeta de investigación, todo acto de investigación, todo registro es inherente a la imputación que se le realiza al investigado, ¿no? Efectivamente, que consten en la carpeta Claro. realizada por el MP. Por supuesto. Aquí te están diciendo, en el texto actual, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, Y relacionados con la imputación. relacionados con la imputación, lo están agregando. Entonces, en la carpeta no podría haber algún acto de investigación que fuera ajeno a esa. A ver, en la carpeta y en el proceso hay datos, aquí habla datos. Datos. Nótese que habla datos, no dice datos de prueba. Datos como sinónimo de información. En esos datos que quiere tener acceso la defensa, es que estos no están relacionados con la imputación, no se tomaron en cuenta para la imputación. Si recuerdas, hubo una formulación de imputación donde se dijo de la teoría del caso del MP, el segmento fáctico y el segmento jurídico. ¿Cuál fue el hecho y cuál fue la clasificación jurídica preliminar que le diste, MP? Y en la solicitud de vinculación al proceso ya te dijeron el segmento probatorio. Y en ese segmento probatorio relacionado con la imputación que te están realizando, pues solamente puedes pedir la información, porque dice relacionados con la imputación. Estos otros no se relacionan con la imputación porque no los consideramos. Pero, sin embargo, sí podría servir para la defensa que yo Claro, estaría. porque además hay una cuestión bien interesante. La teoría del caso de la defensa es contraria a la teoría del caso del MP. Claro. No siempre. No. Acuérdense, y aquí nos lo vino a decir el maestro Edil Rauda, y en un ejercicio de nobleza el señor dijo, yo siempre estaba en la idea que la defensa tenía una teoría del caso, siempre tenía esa idea, pero cuando lo que yo como defensor me voy a dedicar es a destruir las pruebas del Ministerio Público, y consecuentemente si destruyo las pruebas del MP, pues se va a demostrar inocencia de mi cliente. No se va a demostrar inocencia, se va a demostrar que no lo hizo, porque inocencia es otra cosa, ¿sí? Me explico. Una cuestión es insuficiencia de pruebas para acreditar, ya si estamos en juicio, acreditar el delito, o para demostrar la culpabilidad del sujeto, la plena responsabilidad penal. Las pruebas no te alcanzaron, MP, fueron insuficientes, pero no se probó que fueras inocente, ¿eh? Nada más porque el MP no te pudo atrapar, pero no se probó que fueras inocente. Yo en mi labor de juzgador les puedo decir, jamás dicté una sentencia porque la persona haya demostrado su inocencia. Generalmente fue por insuficiencia de pruebas, ¿sí? Y entonces Edil Rauda nos vino a decir, si yo me voy a dedicar únicamente a tumbar
las pruebas del Ministerio Público, no traigo teoría del caso. Sí, sí, lo dijo. No traigo teoría del caso porque no hay mi teoría propia que tendría que demostrar en juicio de que él no cometió el delito o de que el delito no se cometió. ¿Sí? Porque son dos rubros. Uno es, se cometió el delito, y habiéndose cometido el delito, ¿a quién se lo están imputando? A fulanito. Ah, bueno, si hay delito, ahora vamos a checar, él lo cometió. Puede haber un difunto. El difunto es indiscutible y lo mataron por causa ajena a su voluntad. Le dieron 50 puñaladas en la espalda y el certificado médico de la necropsia dice que murió de muerte natural. Mandan llamar al médico y dice, ¿por qué dice que murió de muerte natural si fueron 50 puñaladas en la espalda? Porque cualquier cabrón que recibe 50 puñaladas en la espalda, naturalmente se va a morir. Por eso murió de muerte natural. ¿Sí? Maestro, pero también dijo Eric Rauda que él no consideraba que nosotros estableciéramos la defensa únicamente pretendiendo tirar pruebas del MP, sino al contrario, tenemos que preparar nuestra teoría del caso. Bueno, tienes que preparar una teoría del caso cuando puedas probar inocencia. Volvemos. Si te dice el señor, como sucedió ya en los hermanos Rafael Castillo Cerratos y Wilfredo, demostraron en el asunto esto de la vedette que habían dicho que un señor lo había matado, que ese señor estaba en Uruguay en el momento en que se sucedió el evento. Imposible que lo cometiera. Ahí es demostrar inocencia. ¿Sí? El otro, insuficiencia de pruebas, no demuestras inocencia. Simplemente no pudo el Ministerio Público acreditar. ¿Sí? Relacionados con la imputación, ojo, porque también un gran problema. Ahorita nosotros estamos haciendo X comentarios, como los compañeros que nos puedan estar viendo. Finalmente, ¿quién decide esto? Los jueces. ¿Y qué tal si los jueces dicen no? Es relacionado con la imputación. ¿Quién realizó la imputación? El MP. Es que mi teoría del caso, lo siento, es relacionado con la imputación, no relacionado con su teoría del caso. ¿Sí? El peligro de cómo se redactan las leyes. Dice, y hay cambio, el texto actual nos dice, el imputado y su defensor, vamos a leerlo simultáneamente, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Hasta ahí está igual la contrapropuesta. Cambia. En el texto actual dice, cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse de declaración o entrevistarlo. De esto ya hay criterio inclusive de la Corte para que precisamente se tenga ese acceso y conste dentro de esta polémica que traigo de años, que no se llaman datos de prueba sino antecedentes de investigación. El Ministerio Público le llama dato de prueba a lo que aquí le llaman ¿cómo? Registro de investigación. Registros de la investigación. ¿Sí? Y la siguiente fracción sigue hablando de registros de investigación y también habla de actuaciones de la investigación. No hablan de datos de prueba. Es una mala costumbre arraigada en el Ministerio Público. Bueno, y dice, cuando el primero se encuentra detenido y cuando pretenda recibirse de declaración o entrevistarlo. Fíjense, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿qué diferencia hay entre declaración o entrevistarlo? ¿Recibirse de declaración o entrevistarlo? De acuerdo al nuevo sistema, se debe llamar entrevista. Pero dice declaración. En una entrevista, ¿qué va a hacer? Pues va a declarar. Porque además, ahí sí, hace rato que Gaer se fue con publicidad publicar. Si yo oigo la palabra entrevistarlo, me voy a que en la tele, entre muchas personas, Adela Micha tenía inclusive un programa que duró mucho tiempo, donde entrevistaba a las personas, ¿verdad? Sí. Ella conducía el interrogatorio. ¿Y cómo eran las entrevistas? Hacia donde ella las conducía. Yo pregunto y tú contestas lo que quieras.
Pero yo pregunto, ¿qué sucede en las entrevistas que vemos en el Ministerio Público? No hay pregunta, no hay respuesta. El entrevistado corridito. Sabemos que a la hora de estar vaciando la información, el personal ministerial que está llevando a cabo la entrevista generalmente le está preguntando y de su respuesta la ponen. Pero también como quieren, porque a veces la Sí, víctima sí. no habla con esa terminología. Y cuando uno ve el contenido de la entrevista, dices, ah, caray, ¿a poco sabía estos conceptos? Ujú. O esta definición, o a lo que El sea. muchacho refiere, el del día de hoy, que sí, 2 o 3 minutos lo penetró vía anal y no sé si terminó. Después se levantó las ropas y se salió. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir? Y no sé si terminó. Dijo la MP después, porque estaba yo señalando que utilizó un lenguaje que no es propio de su edad. Y dice ella, bueno, en cada persona, en cada lugar hay distintos lenguajes, de ahí tiene razón. Y yo en contrarréplica le contesté, usted tuvo la oportunidad, porque además quien llevó a cabo esta entrevista fue usted, ¿eh? Usted, la misma Ministerio Público que está presente aquí, fue quien llevó a cabo la entrevista. Y usted tenía que haberle preguntado, ¿a qué se refiere cuando dice, y no sé si terminó? Y no se lo preguntó, ¿eh? ¿Sí? Dice el artículo, la contrarreforma, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación relacionados con la imputación. De vuelta, relacionados con la imputación trae trampa, porque recordemos que en esa imputación ya se fijó por parte del MP su teoría del caso. Todo lo demás que hubiera no me lo pueden prestar. ¿Por qué? Porque no está relacionado con la imputación, pero sí con mi teoría del caso. No, aquí dice relacionados con la imputación. En una interpretación que le pudiéramos dar a esto. Cuando el primero se encuentre detenido, está igual, y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, está igual. Nada más agregaron eso, relacionados con la investigación. Con la imputación. Decía don Sergio García Ramírez en el 2008, cuando salió esta reforma penal constitucional en materia de seguridad y justicia, entiendes el decreto del 18 de junio del 2008, decía que era un vaso con gotas de veneno, que habría que ver cómo se iba a desarrollar en la práctica para decidir si fue positivo o fue negativo. ¿Sí? Otro autor respecto a esta contrarreforma, no es un vaso con gotas de veneno, es el veneno y con tantita agua. Porque aquí, ¿cómo le van a dar esta interpretación? Relacionados con la imputación. Continúa esta contrarreforma. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez, podrán consultar dichos registros, de vuelta, registros, no datos de prueba, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Sigue igual. A partir de este momento, no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Actuaciones de la investigación, no alude a datos de prueba. Esto es para aquellos que siguen chingue y chingue que se llaman datos de prueba, principalmente los ministerios públicos, porque así los educaron. Así fue la capacitación. Muchos jueces también aluden a datos de prueba. Si lo hacen después de dictar su auto de vinculación, tienen toda la razón del mundo, porque ellos son los que elevan el antecedente de investigación a la categoría de datos de prueba. Sigue igual como el otro, dice, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Quedó igual. ¿Qué fue? Nada más le incorporaron la parte relativa, relacionados con la imputación. ¿Sí? Y todo lo demás lo dejan igual. Bueno. La fracción séptima queda igual.
Esta fracción séptima se le llama el derecho a breve juicio, la garantía de breve juicio. Será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo. O sea, la pena máxima excede de 2 años, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. En este sistema procesal penal acusatorio, mentira que será juzgado antes de 4 meses, pero mentira vil. Y fíjense, en el anterior sistema, ¿cuándo empezaba a correr esos 4 meses? Era un delito cuya pena máxima, punibilidad mínima y máxima. La máxima no excedía de 2 años de prisión. En 4 meses tenía que ser juzgado. La máxima sí excedía de 2 años de prisión. Tenía que ser juzgado en 1 año. ¿Cuándo empezaba a correr? En el sistema anterior. A partir del auto constitucional. A partir del auto constitucional. Bueno, es una teoría, otros decían a partir de la puesta a disposición ante el juez. ¿Sí? En la preinstrucción. Desde la puesta a disposición, que daba lugar a la preinstrucción. Así es. 4 meses. En el sistema mixto había El sumario. hasta sentencias en 2 meses. ¿Sí? Claro, había un sumarísimo, confesaba, lo que retardaba era obtener estudio de personalidad e ingresos anteriores. Y si tenía ingresos anteriores, ahora pide la información, ahí te aparece un ingreso anterior en tal juzgado, pide la información, mándame copia certificada de la sentencia que se haya pronunciado y de la ficha sinaléctica, para ver que no se trate, más bien que se trate del mismo sujeto. Antes de 1 año sí se hacía. Sí. En el sistema inquisitivo, las sentencias en primera instancia sí era muy factible que fueran antes de 1 año, pero muy factible. Es más, cuando llegaban a ser de visita de parte de presidencia del tribunal, después ya fue el Consejo de la Judicatura, qué mal visto era que ya tuvieras un asunto que tenías 4 meses por él. Ya te estaban crucificando de que por qué se tarda tanto, abogado. ¿Sí? Esta es la garantía de breve juicio. ¿Qué pasa en este sistema? Yo tuve, le hacen la interpretación en este tema porque esta garantía está igual antes que ahora en la reforma, O sea, la reforma del 2008 y este texto está igualito desde anterior al 2008. Dicen, esto empieza a partir de la etapa de juicio. A partir de la etapa de juicio. Yo en Barrientos tuve una etapa de juicio que duró 2 años. Tuvimos que renunciar a esto, salvo que la defensa solicite mayor plazo salvo que solicite mayor tiempo para su defensa, el imputado o acusado en ese momento procesal. O sea, ya vamos a cumplir el año. En este nuevo sistema, ya vamos a cumplir el año de la etapa de juicio. Si quieres, como ya se va a cumplir el año, con lo que hay, con lo que se ha desahogado, llevamos a cabo ya el dictado de la sentencia. Oiga, señor juez, pero si todavía estamos desahogando las pruebas del MP, son los que no han venido y se ha dado vuelta y esto y lo otro, no han desahogado mis pruebas, pues renuncia al plazo. Bueno, renunciando al plazo ya se pueden tardar. El señor Vallarta, Israel Vallarta, según dicen las noticias, 13 años y sin sentencia de primera instancia. ¿Sí? No le conviene. ¿No le conviene qué? Que le dicten sentencia. ¿Por qué no le conviene? Pues va a ser condenatoria. No sabemos. Las razones por las cuales se ha dado tanto no sabemos. La lógica jurídica, pensando como abogados, habrá interpuesto medios de impugnación, ¿sí?, que ha retardado llegar a este estadio, ¿sí? Pero es mucho tiempo. Sí. ¿Sí? La fracción octava queda igual, la fracción novena queda igual.
el C, apartado C del 20, derechos de la víctima, queda igual. Fracción primera, recibir asesoría, queda igual. Fracción segunda, coadyuvar con el Ministerio Público, queda igual. Fracción tercera, recibir desde la Comisión de Atención Médica, queda igual. Fracción cuarta, hay cambio. En la redacción actual dice que se le repare el daño. En la contrarreforma está igual. Actualmente, en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente. Hasta ahí está igual. En la contrarreforma le están adicionando directamente al juez. Y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Lo único que le incorporaron después de la palabra directamente es al juez. De la redacción como estaba, se infería que era el juez. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño. ¿A quién se la solicita? Al juez. Sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente. ¿A quién? Al juez. Nada más aquí le amarraron con la palabra al juez, pero se infería, sin problema de interpretación, era lógico. Fracción quinta, queda igual. Sexta, queda igual. Séptima, queda igual. Y ahí nos vamos al 21. Fíjense, la gran incorporación al apartado C del 20 es esa palabra al juez, directamente al juez. En una redacción que se infiere que están aludiendo al juez. Artículo 21. Párrafo primero. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Hay algo, queda igual. Hay algo que los abogados no terminan. Miren, en este estudio que hemos venido haciendo de estas reformas, esta llamada contrarreforma, empezamos, la metodología fue empezar leyendo los de la Constitución. No es de a gratis, tiene una razón de ser. Esa es la base, ¿sí?, de lo que llamaba Kensel la pirámide. Ahora nomás agregamos los tratados internacionales, pero de ahí viene todo. Entonces tenemos que entender primero la reforma constitucional. Bueno, la Constitución. En alegatos, los policías realizan investigaciones por su cuenta, detienen a alguien y realizan investigaciones por su cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que alegaríamos como abogados? ¿Defensor? El MP, sí, como defensor. El MP señala, Código Nacional autoriza que el Ministerio Público, que la policía realice entrevistas. ¿Sí? El propio reglamento de seguridad pública tiene estas atribuciones a los policías. Solicito, señor juez, se le dé valor. Está loco este pinche abogado pendejo que dice que no. No, yo sí alegaría ahí sobre eso. ¿Qué alegarías? En primer lugar, la policía debe cumplir con su protocolo de actuación. Primero debe tener, según lo que he aprendido últimamente, debe tener un orden que debe seguir respecto a los puntos de contacto, que son las aproximaciones que debe tener y que esté efectivamente El tema fundada. es que tomó una entrevista el policía. Sí, pero ¿tenía orden o no tenía orden para tomarla? Tú alegas que No actuó por sí tenía, mismo. ajá, ¿Qué violenta? el 21 constitucional que dice que ese policía está bajo las órdenes del MP, y si no... Las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. No consta en la carpeta de investigación que el Ministerio Público hubiera realizado un oficio dirigido a Policía de Investigación o a Policía Auxiliar, donde dijo, por eso dice ahí, las policías, no es de a gratis que diga las policías. No dice, porque sabemos que tanto la Procud, bueno, ya fiscalías, la
Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México cuentan con policías, Sí. pero el MP se puede auxiliar con las policías, no desde el punto de vista femenino, No, no, sino sí. cualquier tipo de policía. Las Pero autoridades. esa policía debe de actuar Bajo el mando. bajo la conducción y mando de aquel. En forma fundada y motivada. Bueno, eso ya es como realicen las cuestiones. Sí. El MP, por eso ahorita, parte del planteamiento con el cual pretendo destruir la impresión diagnóstica en este delito de violación que concluye, es la parte que, por favor, de repente me encabrona de aquel lado. Hablo de estos estudiantes, pero de todos los que pueda yo tener. Sí. De los de Me, atrás. me encabrona, y la palabra es me encabrona. Fíjense, dije las razones, primero, un perito fue a decir las razones por las cuales técnicamente no hay que darle la razón a la impresión diagnóstica. Sus razones de perito a perito, ¿sí? Y después le digo yo al juzgador, su señoría, no es únicamente por las razones que el perito señaló, razones técnicas de las cuales no es confiable la impresión diagnóstica y por lo tanto su conclusión de que presentó el menor alteraciones propias de haber sido objeto de violencia sexual. No es únicamente por las razones que dijo el perito. No exagero, su señoría, si le señalo que la impresión diagnóstica realizada por la perito fulano de tal está fatal, su señoría. Tienes que hacerle también al drama, en esto, hay algo que le llaman oratoria, ¿verdad? Para atraer la atención. Si tú tienes una misma línea, así como los aparatos estos que miden los latidos del corazón, que está ta, y cuando está así es que ya se murió el cabrón. ¿Sí? Tu discurso no debe estar así. Debe subir y bajar. Su señoría, está fatal. No es un término jurídico el que está fatal, pero se va a dar cuenta usted, señoría, que es terrible. ¿Cuándo se acude, su señoría, a un perito? Cuando se requieren conocimientos especiales sobre una arte, oficio o ciencia, de los cuales no cuenta el operador del sistema. La Ministerio Público se auxilió de esa perito y le solicitó una impresión diagnóstica. Para empezar, su señoría, en el oficio del Ministerio Público donde solicita la intervención de la perito, le pidió 6 cosas. Procedo a decirlas. Tal. En su impresión diagnóstica dice el planteamiento del problema. El Ministerio Público me solicitó tal, y de las cosas que le pidió 6, nomás toca una. No dio respuesta a la petición del Ministerio Público, su señoría. Lo que revela deficiencias en el profesional que estaba haciendo esta pericial. Pero eso es la mía, ¿no sé, señoría? Fecha de realización: 19 de enero del 2019. Estamos en el 2020. Pero esto que le estoy diciendo, hacemos el ejercicio aquí y ¿cuántos no ven la pinche puta fecha? Estando de proyectista de sala, me enseñé que mis ojos tenían que ver todas las hojas del expediente. Y había expedientes de 10 tomos. Todas tienen que pasar por tu vista. Y te debe de saltar la liebre que dice 19 de enero del 2019. A ver. ¿Cuándo se inició esto? Tengo un índice para no tener que darle la vuelta. La señora esta, en la primera audiencia del domingo, que yo solicité ampliación, pidió algo. Abogado, ¿te solo alguna petición? Sí, que fundamente su petición al Ministerio Público. 3 minutos, hojas para allá, hojas para acá, de su código. ¿Sí? Y le digo, ¿acaso se estará refiriendo del 216? ¿Sí? Ay,
ese es, si lo proyectáramos aquí en clase, ideal para decirte, ves cómo te ves, de andar en lo pendejo de que no puedes localizar un artículo, como también no localizar alguna constancia de tu expediente. Para eso es un índice. De lo que decíamos al principio de esta plática que no estaba transmitiéndose, chingada, tú no sabes, déjate guiar. El índice, esa publicación que les pasé por ahí, ¿dónde anda? Préstamelo por favor para decirle a los compañeros. De un libro, la tesis de mi esposa Nancy se tituló Orden de aprehensión, asistencia voluntaria del indiciado ante el juez sin riesgo a quedar detenido. De esa tesis, de parte de esa tesis, ella y yo en coautoría hicimos este libro. Si pueden notar, aquí está el mundo de pestañas. Para efecto de poder localizar yo lo que quisiera de manera inmediata. Ay, pero es trabajo. Sí, sí es trabajo. ¿Sí? Pero te permite tener una mayor... encuentras algo rápidamente. Cuenta la historia y de eso hay audio, no fue video, nomás me hicieron el favor de grabar audio, de mi examen profesional de la licenciatura. Uno de los sinodales dice, leí toda su tesis y no encontré, yo hice un estudio dogmático, y no encontré que hiciera usted referencia al bien jurídico tutelado. Y si hizo usted un estudio dogmático, necesariamente lo tenía que haber abordado. Mi tesis estaba cerrada. Y le digo, maestro, está en la página 82 el tema que usted dice. Ve la página 82, pero aquí está hablando usted de manera general, no lo aterrizó en el delito. En la página 84, maestro. ¿Sí? Dijo, de no ser, porque leí toda la tesis, estudié como loco porque iba a hacer mi examen profesional. Hice una síntesis de la tesis, lo cual me permitió decirle, con la tesis cerrada, está en tal página. ¿Te las sabías todas? A lo mejor nomás me sabía eso. ¿Sí? Obviamente los compañeros en ese entonces de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación donde trabajaba, que ya sabían la calidad de su servidor, ¿sí? Aunque era pasante, hacía muchas cosas que no me correspondían por la ansia de ser alguien en la vida, ¿sí? Sí. Y entonces después en los comentarios, no crees, en los comentarios dijeron, oye, qué bárbaro, ¿eh? Hasta el número de hojas. Y le digo, y la que me preguntas te la digo, ¿sí? No, me sabía varias, ¿no? Obviamente, pero gracias a eso. Aquí está la prueba. Mi tesis que les comento, allá la tengo, y también está llena de separadores. ¿Para qué? Para localizar rápidamente. Aquí dice, ¿quién cumple el orden de aprehensión? El 37 del Código Penal de Procedimientos Penales, facultades implícitas, facultades del juez en la puesta a disposición, el 21 constitucional, facultades expresas, boletín del 9, asistencia sin amparo, medidas cautelares, 287, juez, asistencia con amparo. Obviamente, lo dominaba más con el motivo de ello, ¿sí? Sí. Si tuviéramos los libros así, puta, quiere decir que los leíste, ¿sí? Ese es código, ¿sí? Y no me lo sé. ¿Está bien? No, pero miren, el saberse algo, pero ahí le busco. Dice Ricardo Ojeda, y también dijo Gonzalo Rox, hablo de dos jueces. Les he dicho a mis alumnos, a ver, sinceramente, levanten la mano, ¿quién ha leído todo el Código Nacional de Procedimientos Penales completo? No, nadie. ¿Y cómo quieren llegar a ser buenos si no lo leen? Que habrá cosas que digas, por ejemplo, hay una competencia por seguridad. ¿Eso qué chingas? ¿Cuándo voy a ver eso? Tienes que saber que existe ahí. ¿Sí? Llegar a determinados niveles cuesta. No, pero hay que conocer. Pero fíjense, la audiencia esta fue en esta bordo. Hubo un receso, salimos, estuvimos esperando ahí 3/4 de hora y llegaron 5 personas a saludarlo. Maestro, delante del cliente. Dice, puta madre. Le dice, maestro. Hay un chiste que dice,
Llega un señor a una tienda de mascotas y pasa y ve un tucán. Si ubicamos cuál es el tucán, es la nariz esa, chiquito, ¿no? Y le dice al vendedor, oiga, ¿cuánto cuesta esto? Ah, ese es un animal de peligro de extinción. ¿Qué es eso? Que hay muy pocos, se están acabando. Es más, lo estamos vendiendo ahí por abajo de la mesa, ¿eh? Si no, no nos dejarían. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Le cuesta 500,000 pesos. Ah, chinga. ¿Nada más porque está en peligro de extinción? No, también sabe inglés. Ah, ¿sabe inglés? Sí. Me está usted choreando. A ver, ¿usted sabe inglés, señor? Sí. Mire, yo me voy a ir allá a la otra acera, para que no diga que soy ventríloco, y platique con el tucán. Ya está platicando, el otro se va, está platicando, y sí le contesta, sí, y un inglés fluido, pues, órale, ya le hace la seña, venga. Dice, oiga, sí, está muy bien. Sigue caminando y ve un pavo real. Y agarra, ve el pavo real, y le vuelve a llamar, oiga, y lo ve cuando abre su abanico, los pavos reales son preciosos. Y agarra y le dice, oiga, ¿y este cuánto cuesta? Ah, ese vale 1,000,000 de pesos. 500,000 pesos más que el tucán, sí. ¿Qué está en peligro de extinción? No, de esos hay pocos, pero no está en peligro de extinción. ¿Y entonces por qué el otro es peligro de extinción y sabe inglés? Es que les hable inglés, alemán y francés. Ah, chinga. Aparte de su belleza. ¿Sí? ¿Sabe usted alemán y francés? Porque inglés sí. No, mire, aquí hay un turbaburros, un diccionario inglés, alemán, español, alemán y eso. Platique con él y me voy. Y ahí está platicando. Dice, puta madre, sí. Sigue caminando y ve a un loro con las plumas ahí ya cayéndosele y esto. Y agarra y le dice, oiga, ¿cuánto cuesta? Le vale 2,000,000 de pesos. ¿Por qué? ¿Está en peligro de extinción? No, hay un chingo. México está aquí lleno de esos. ¿Sí? Y me va a decir que habla 3 idiomas, que habla 5 idiomas. No. Mire, la verdad, no sé qué haga, no sé. Pero estos dos güeyes le dicen jefe. Si le dicen jefe, está chingón. ¿Sí? Estaba comentando lo de del asunto, pero ¿en qué parte? ¿Por qué saltó esto? En que salieron al receso y le decían y hicieron eso los compañeros. Inclusive 2 de ellos dijeron, lo seguimos por las redes. ¿Sí? Lo importante, miren, es en la vida tienes que decir presente. En la vida tienes que dejar un legado. Normalmente lo dejas a través de los hijos. ¿Sí? Bueno, aquí hay que ser útiles para mayores personas. A mí la parte que me gustaba de ser juez, la parte que más me gustaba, era la relativa a sentirme útil socialmente, con una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Mi trabajo sirvió para, trasciende, al menos en la vida de esa persona. ¿Sí? Pero actualmente, que no lo soy, las clases y esto y lo otro es esa forma de aportar algo. ¿Sí? Dice el apartado, la fracción séptima de ese, no, ya estamos en el 21. Sí. El ejercicio de la acción penal, párrafo segundo, ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Esto se ha llamado la acción penal pública, porque tenemos la acción penal privada, que es lo que dice a continuación aquí. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Hasta donde acabo de hablar está igual en el texto actual. Cambia en lo siguiente, la propuesta es la siguiente: a quienes se les deberá garantizar que cuenten con la asesoría técnica y jurídica adecuada para que su actuación como acusador particular le permita accesar a la justicia y sea posible conocer la verdad de los hechos. En estricto rigor le están diciendo que puede tener asesor técnico. ¿Que debe o puede? ¿Sí? Se les deberá. Deberá, es obligación, no es optativo. ¿Sí? Quiere decir que la llamada asesoría jurídica pública se les debe de garantizar. ¿Sí? Amén de que ellos puedan tener
Normalmente, algún particular que lleve a cabo esta acción penal de particulares lo hace a través de un abogado, ¿sí? Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los casos en los cuales procede la acción penal a cargo de particulares. Normalmente son delitos de poca, delitos culposos, delitos de querella. Dice el siguiente párrafo: la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. El procedimiento abreviado le ha pegado a esto, porque acuérdense que en el procedimiento abreviado hay una pena acordada. Y lo peor del caso es cuando hay concurso de delitos. Cuando hay concurso de delitos, hay concurso ideal y concurso real de delitos. Y a su vez el concurso ideal puede ser ideal homogéneo o ideal heterogéneo. Y el concurso real puede ser real homogéneo o real heterogéneo. En estos jueves de Derecho Penal, que quedamos que los jueves eran Derecho Penal, tenemos pendiente platicar eso. Sí. Ahorita se saca alusión porque en concurso de delitos hay facultades a cargo de los juzgadores. El Código Penal dice, el juez podrá establecer reglas de cómo se va a punir si es concurso ideal o si es concurso real. Reglas que quedan sujetos a la potestad del juez. El juez puede decir, son 5 homicidios. Sancionando el primero, a mi criterio se encuentran suficientemente sancionado todo el comportamiento y no impongo sanción por los restantes 4. Pero es facultad del juez. En este procedimiento abreviado también se la está allegando esa facultad el Ministerio Público. Cuando dice aquí que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. ¿Qué propone la contrarreforma? De lo que acabo de leer, hasta ahí está igual, y le agregan, con excepción de los traslados de un centro penitenciario, módulo o cualquier espacio determinado de este a otro, respectivamente, que estarán a cargo de la autoridad penitenciaria. ¿Qué problemas se enfrentan ahorita? No cambiaron precisamente, creo, no me crean mucho, pero de los que se acaban de fugar del sur, que dicen que de la banda del Chapo, estaban en otro reclusorio de mayor seguridad y los pasaron al sur, y del sur se alcanzaron a ir, que es donde se fugaron. ¿Qué es lo que sucede en este momento? La autoridad judicial es la que autoriza los traslados. ¿Sí? Con esta reforma están diciendo que no. Porque dice, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, con excepción de los traslados de un centro penitenciario, de un módulo o cualquier espacio determinado de este a otro, respectivamente, que estarán a cargo de la autoridad penitenciaria. ¿Sí? Lo que antes ocurría, que la autoridad penitenciaria es la que se encargaba de eso de los traslados. Llega este nuevo sistema procesal penal acusatorio, ¿sí? Y le dejan a los jueces de ejecución realizar estas autorizaciones, ¿sí? Regresan a lo que pasaba antes, y ¿quién va a autorizar? La autoridad penitenciaria. ¿Qué es la que tiene el problema? Sí, es cierto, pero ¿cuántas veces esto son arbitrariedades o son comprados estos traslados? ¿Sí? Sigue este artículo. Compete a la autoridad administrativa, estoy leyendo para ver en qué cambió, porque está la contrarreforma solicitando algo. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos, hasta donde sea infracciones está igual. Actualmente dice de los reglamentos gubernativos. Le cambian infracciones en materia de justicia cívica, y después continúan con la idea y de los reglamentos gubernativos y de policía, como está actualmente. Las que únicamente consistirán en multa, aquí hay cambio. Actualmente dice, las que únicamente consistirán en multa, arresto, hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad, pero si el infractor no pagara la multa
que se le hubiera impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Texto actual. Cambios. Por las infracciones en materia de justicia cívica. Es un cambio. Y luego dice, las que únicamente consistirán en la reparación del daño. Esto lo están agregando. No estaba anteriormente. Amonestación. Tampoco estaba anteriormente lo de amonestación. Sí estaba lo de trabajo en favor de la comunidad. Multa o arresto. Multa o arresto hasta por 36 horas. Si el infractor no pagara la multa que se le hubiera impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no sea en ningún caso de 36 horas. Pero el trabajo en favor de la comunidad, preferentemente, no deberá conmutarse por multa u otra sanción. La ley en materia, todo esto es nuevo, la ley en materia de justicia cívica establecerá las sanciones que se impondrán a las personas morales. Vamos a ser esclavos del Estado. ¿Sí? Tiene gran trascendencia esto, Pues sí. porque abarca muchísimas cuestiones. Hay algo que desde el artículo primero constitucional se incorporó en esa reforma del 2011 de derechos humanos. Principio de progresividad. El principio de progresividad es la no regresividad. No puedes regresar cuando ya has adelantado algo. Digamos, Que adicionalmente a lo que está usted diciendo, el principio de progresividad, entiendo es que los derechos humanos son progresivos. Quiere decir que cada vez son mayores, progresivamente aumentan o mejoran. no, fíjate que eso no es sencillo. El principio de no agresividad, progresividad de los derechos humanos, para atrás ni para agarrar vuelo. Como consecuencia de que para atrás, para agarrar vuelo, todo lo que vaya en avance va a mejorar lo que está atrás. Pero no es en sí esa mejoría, sino no te puedes regresar. Yo pongo el ejemplo. Yo tengo una novia en la cual he logrado a través del tiempo, tengo 6 meses con ella, y ya le puedo dar besos media hora. ¿Sí? Sin respirar. He ido avanzando, Sin respirar. he ido avanzando porque al principio ni se dejaba abrazar. ¿Sí? Si de repente voy con ella al cine, que nos hemos aprovechado, ¿sí? Como ustedes comprenderán, y resulta que le paso el abrazo y empezamos o quiero yo empezar a besarla, y ella agarra y me dice, oye, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Perdón? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué esto? Oye, la semana pasada venimos y estuvimos media hora besándonos. Sí, pero no tienes por qué. Ahora no quiero. Chinga, ¿por qué esa regresividad? Ahora no quiero. Se supone que ya avanzaste en algo y de ahí para el real. Pudiera ser que se negara pensemos a tener relaciones sexuales, pero la media hora no me la niegues, ya habíamos avanzado. Por poner un ejemplo chistoso, la regresividad es, la progresividad, por ejemplo, aquí nos va a quedar claro en la cuestión jurídica. De repente hay partidos jurídicos, partidos políticos medio güeyes. Ahorita con el caso de la señora Ingrid, sale un partido político, pena de muerte, que se aplique pena de muerte y esto y lo otro. La pena de muerte no puede volverse a aplicar en el Estado mexicano, porque se quitó precisamente por tratados internacionales suscritos por nuestro Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, donde está bien, junto con la comunidad internacional, vamos a eliminar la pena de muerte. Para atrás ni para agarrar vuelo, no la puedes volver a incorporar al Estado mexicano. Estos partidos políticos deberían de entender que no se puede hacer eso, y por lo tanto ni lo solicito. No puedo regresar ahí para aplicar la pena de muerte. Pero ellos no saben derecho.
No, tienen asesores, sí sabe. Son cuestiones políticas que para ganar, Populistas, ¿no, maestro? populistas que para ganar votos dicen sí, porque precisamente los partidos conscientes, sabiendo esto, dicen, no podemos, ni para qué calentamos el ruedo. Los que no dicen no, para que voten por nosotros sí estamos solicitando, aquellos güeyes son los que no quieren. Sí, claro. ¿Sí? Progresividad es quitamos la pena de muerte en el Estado mexicano. No se puede volver a aplicar. ¿Sí? ¿En qué? En cumplimiento de ese tratado internacional. Si se hiciera, habría violaciones a ese tratado y puede tener consecuencias económicas. ¿Sí? Vamos a dejarle hasta aquí. Todavía nos faltan más artículos. El resumen consiste, si ustedes ponen ahí, el artículo queda y el párrafo queda íntegro, nada más pusieron la palabra al juez, donde decía directamente, le pusieron al juez. Ese sería el resumen respecto de eso. Y nos sirve a nosotros, porque como abogados tenemos que estar al día que están solicitando. Si el día de mañana viene el cambio, que se autorice esto, pues ya tenemos un adelanto de en qué consistía. Después de este análisis tenemos que analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que estos cambios constitucionales, una de las leyes que le está pegando hasta el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la ley de amparo, a la ley de delincuencia organizada, va a haber una ley nueva de justicia cívica, por eso lo que están señalando aquí. ¿Sí? ¿Quieres ser mejor abogado? Tienes que chingarle. ¿Sí? Me dice el ministro Guillermo Alcántara, él dice, yo vivo en Pachuca, mi mayoría de actividad de abogados en la Ciudad de México y Estado de México, pero vivo en Pachuca. Siempre el miércoles me vengo de Pachuca a la Ciudad de México oyendo el programa de Carejur del martes. Se aprovecha el tráfico y está escuchando, no más necesitas tu conexión a internet para venir a escuchar, no necesitas estar viendo, ¿sí? Y aprovecha. Y con eso de que tenemos la oportunidad de que vengan jueces y vengan personas litigantes de prestigio, pues no nomás es la voz del que habla, tenemos otros. Acuérdense que de estas personas que han venido, Alberto Castillo del Valle alguna vez les dijo, como el maestro lo dice, efectivamente esto es así. Él fue el que dijo, Alberto Castillo del Valle, por favor, no vayas como defensor a ofrecer datos de prueba. ¿Sí? Pues quiere decir que Servino está loco. ¿Sí? Eri Rauda también señaló, al que empecé a escuchar en el foro que hablaba que no se debe llamar datos de prueba, fue al licenciado Servino. Me puse a estudiar y dije, no tiene razón. Miren, no es que yo su servidor sea muy brillante, dicen los jueces de los miércoles, tú que tienes tiempo para estudiar. No, también tengo que trabajar, tengo que preparar. Sí soy inquieto, sí me gusta estudiar, como el Principito, el libro del Principito, una de sus mayores enseñanzas es que nunca se quedaba con una duda, ¿sí? En esto de los libros que tengo pendientes, 2 ya están en un 90% y el otro en el 80%, de repente no están para saberlo, estoy ya durmiendo 2, 3 de la mañana, se me ocurre algo y me levanto porque se me va a olvidar la idea, ¿sí? Y me pongo a trabajarle esa parte. Claro, si no tengo audiencia al día siguiente, ¿sí? De las audiencias que he tenido de este asunto, el que les comento, me he dormido, han sido a las 9, 10 de la mañana. Me he dormido a las 3, 4 de la mañana preparando. De repente me dicen, oiga, y no llega con sueño y esto, lo otro, tienes que no llego con sueño, llego activado, pero tengo que preparar eso, ¿sí? Por las ideas, les comentaba, la señora le dijo al Ministerio Público, en mayo del 2019, mi hijo me dijo de su agresión. El niño dice que fue la semana pasada, En enero. del 12 al 17 de enero. Enero. Ya no coincide. Su señoría, la otra parte que les digo que están agresivos, su señoría, la impresión diagnóstica hace rato, que dije que estaba fatal. Su señoría, primer error,
19 de enero del 2019. Y pudiera decir, porque el perito médico también hizo esta referencia, y cuando le preguntó la Ministerio Público en contrainterrogatorio, le dijo, oiga, ¿podría ser error humano el haber puesto el año 2019? Y le contestó el perito, bueno, sí, podría ser error humano, pero la perito que tiene usted al lado es quien hizo esa pericial y no nos ha dicho que haya sido error humano. Nada más usted lo está poniendo. Le digo al juez, eso escuchamos de que dijo el perito de la defensa. Pero sería lo de menos, señoría, lo del 2019. Sería lo de menos. En su impresión diagnóstica de 4 hojas, señaló 3 veces que estaba entrevistando a la adolescente de identidad reservada. Y es su nombre. Y ese error de 3 veces, pues ya como que no es muy voluntario. A lo mejor su cabeza estaba entrevistando a una mujer. 2 veces su señoría en el texto menciona, la mujer me dijo esto. En su conclusión, la mujer presenta esto. Y aparte, fundamentó en su marco teórico, habló de la ley de acceso, la ley de acceso a una vida de la mujer libre de violencia. Siendo una perito que debe de conocer su trabajo, esto tiene deficiencias que hacen dudar si haya entrevistado a un varón, a un varón o a una mujer. O entrevistó a otra persona totalmente ¿Sí? diferente. Por lo cual no puede ser posible. Pero también otro error, señoría. Está perito, pero todo esto es porque leíste y se te quedó. Es que ese es, veo, el gran problema de ver y no apuntar. ¿Sí? Su señoría, la perito que realizó la impresión diagnóstica fue la misma que estuvo presente en la entrevista del menor. Ella escuchó de la entrevista del menor que el menor dijo que el hoy imputado le bajaba el pantalón, le bajaba el calzón y le hacía que le succionara el pene. El menor le succionaba el pene al señor y después lo volteaba y le introducía el pene vía anal 2 o 3 minutos. La succión del pene era hasta por 5 minutos, según lo dijo. La perito escuchó esto, señor, estuvo presente. En su entrevista, dice que el niño le dijo, también lo dijo en la entrevista, que la última fecha fue el 22 de octubre del 13. En la entrevista señala que el 22 días del 13, mi padrastro me succionó mi pene y después me hizo que yo lo hiciera y después me volteó y me introdujo el pene vía anal. La perito escuchó lo que dijo en la entrevista, le tomó en la entrevista al TMP, le tomó su entrevista para su peritación, impresión diagnóstica. Nunca hizo referencia a que ella escuchó un evento que el niño no mencionó ante el MP ni ante la mamá, que el hoy imputado le haya succionado el pene a él, lo cual hace dudar de que sea cierto. ¿Sí? Y otras cosas. Ahorita lo dije de manera general, no dije nombres, no dije esto, se puede hacer. Mañana resuelve el juez la situación jurídica del inculpado. Pero el secreto, parte del secreto también de ser buen abogado es saber leer. O leer, ¿no? Como decía aquel, leer. ¿Sí? Leer. Imagínate, la niña que le diga al señor se dice leer. Oye, qué pena. Y al señor secretario de Educación Pública. Bueno, ya tuvieron sus borradas aquí también, ¿verdad? En este. Para mí parte del éxito tanto de juez, de repente mi personal cuando era juez
me llevaban trabajo, los mandaba a llamar y les decía, a ver, de esto, ¿por qué así lo hiciste? No, que sí. A ver, leía el expediente y ¿saben qué me decían? ¿Qué le encontró, señor juez, que yo no vi? Pues esto. Pero no es posible que no lo veas, ¿eh? Yo sí regañaba en serio, para que te dieras cuenta que la habías regado y para que te dieras cuenta que no te iba a permitir más errores, ¿eh? Por si no te vas. Pero tengo la suerte de que la gente que trabajó conmigo está en muy buenos puestos, los que le echaron ganas. Muchos que corrí, les hablas ahí y dices, se desgraciaron. Pero muchos que me aguantaron y aprendieron del método de trabajo, tengo 3 jueces, tengo magistrado, ¿sí? Y gente en Policía Federal que tiene muy buen nivel. Y me han dicho, es que yo he seguido su ejemplo en el ciclo del trabajo. Por ejemplo, una regla, algo salió mal hoy, alguien hizo una burrada y hay que resolver. El consejo es, hoy resuelve la burrada, no busques culpables. Lo que hay que resolver ahorita es dónde este error y lo subsanamos. Mañana tranquilamente buscas culpables. Si tienes que correr a alguien, lo haces mañana, no ahora, porque te vas a buscar más. ¿Y por qué a ese nivel de correr? Los jueces, y más en el anterior sistema, o más bien en el anterior sistema, estaban en las manos del personal. ¿Alguna vez me traen una orden de aprehensión? Checo. En contra del ofendido. Ah, sí, me platicó. ¿Sí? Y no chingues, van por el ofendido, me lo traen y no era contigo. ¿Quién se iba a meter en problemas? El juez. ¿Sí? Hoy te la paso, vuelve a ocurrir esto y te va a hacer. Está en riesgo mi libertad por cometer un delito. Ricardo Ojeda cuenta, por eso lo puedo decir, él estuvo procesado 2 ocasiones por burradas de su personal, que él no lo advirtió, obviamente. Después de que lo reincorporaron la segunda ocasión, fui a dar una clase en su juzgado de responsabilidad administrativa de servidores públicos. Y sabía que en ese juzgado había de las personas que provocaron esto, que él se fuera como año y medio fuera de la función. Y les decía a ellos, si yo hubiera sido el juez, el primero que se va de trabajar aquí es quien me ocasionó el problema. Es el primero. ¿Cómo voy a sacar adelante yo el problema? No sé. Pero no te quiero aquí. El juez es tan buena gente que ustedes siguen trabajando. ¿Sí? Cada quien tiene su carácter. Yo era más enérgico, pero aquí el tema es, con esa energía, con eso de cómo ser con el personal, hay gente que me agradece mucho, que aprendió. Los que no aguantan ese ritmo, pues obviamente hablan más de media de ti. ¿Sí? Precisamente cuando llegaste, un juez estaba aquí, ¿no? Sí. Y estábamos platicando que había trabajado conmigo y que me había aprendido mucho. Y que hoy iba a estar en las noticias. Así que ahí se van a enterar. Y que no vamos a decir quién es. No, sí digan. Las noticias no dicen más si el juez está. ¿Sí? Bueno. Pero ese juez que hizo algo en la CMCOI es un buen amigo, muy estudioso, muy estudioso, muy capaz. Yo creo que por eso ese tipo de asuntos quedan en buenas manos. Podéis ir en paz, nuestra plática termina. Nos vemos con el martes. Ley de uso de la fuerza. Allá vamos. ¿No saben, Lucero? ¿Mandé? No, yo soy... Aquí dice finalizar, ¿verdad? Finalizar.